11:20 de la mañana, enseguida les ampliamos estas y otras noticias, pero antes hablamos de ciencia. Hoy hablamos de salud. La endometriosis afecta a un 5 y un 10% de mujeres en edad fértil y el 50% muestra síntomas. Desde la Universidad de Murcia se lleva a cabo un proyecto para conseguir fondos para su investigación. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días. Buenos días, pues efectivamente vamos a hablar de endometriosis, que como dices afecta a un gran número de mujeres, pero que sigue siendo una gran desconocida. Por eso se investiga en pleno siglo XXI sobre esta dolencia y lo están haciendo en la Universidad de Murcia. Lo hace María Martínez Esparza, ella es profesora de inmunología del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo explicaba un poquito, ¿no?, lo que es la endometriosis, sobre todo a cuántas mujeres afecta, exactamente de qué se trata. Pues la endometriosis es una patología ginecológica y se trata básicamente del endometrio, que es una parte del útero que crece durante el ciclo menstrual y se expulsa cuando no hay implantación. Lo que en la menstruación pues crece, invade la cavidad abdominal y crece como crece un cáncer. La única diferencia es que no hace metástasis, no va a otros tejidos. Allá donde anida y donde crece, destruye los tejidos que están anexos, produciendo cicatrices, adherencias y acaba con la función de los órganos en los que se implanta. Y esto además como resultado unas reglas más abundantes, dolores, es algo que estamos muy habituados a convivir con ello. Es habitual que a una mujer le duela cuando tiene el periodo, nos hemos acostumbrado a ello, aunque no debería ser lo normal. Claro, bueno, los límites del dolor son una cosa un poco relativa, ¿no? Pero de hecho hay muchas personas, muchas mujeres que no se las ha detectado porque no se le ha hecho caso pensando que a lo mejor eran exageradas, con lo cual fijaros la dificultad que tiene una persona. Muchos de ellas tienen síntomas de dolor asociados a la menstruación, dolor abdominal. Los síntomas pueden ser tan graves como pérdida de conocimiento, dolores abdominales, vómitos. Y a veces esos dolores son continuados durante todo el ciclo, no solamente el periodo menstrual. Las hormonas hacen que el endometrio crezca, por tanto, cuando las hormonas hacen que crezca, crece dentro del útero y allá donde anida. Y como os digo, afecta pues, a la vejiga, a los riñones, a las trompas, a los ovarios y puede producir lesiones realmente importantes. Por eso es básico que se detecte a tiempo, ¿vale? Entonces el dolor debe ser revisado, ¿vale? Y no es algo que deba ser habitual. El problema es que no tenemos unas técnicas diagnósticas que sean precoces y por tanto la enfermedad avanza y a veces cuando llegamos a diagnosticarla, que además se hace por métodos muy invasivos porque una ecografía no suele dar un resultado, una resonancia, a veces hay que hacer la laparoscopia, cirugía, para entrar y ver qué es lo que ha pasado y ahí es donde se diagnostica. Y entre que una persona tiene síntomas hasta que se diagnostica pueden pasar entre 7 y 10 años y durante ese tiempo ese tejido está creciendo y haciendo daño. Y desde la universidad pues han decidido estudiar un poco más, investigar un poco más sobre este mal que afecta a entre 5 y 10 mujeres, ¿no? Claro, fijaros, ayer mirando las estadísticas de población de 2017, solo en Murcia tenemos aproximadamente unas 35.000 mujeres afectadas, casi 1 millón en España y 200 millones de mujeres en el mundo. Es una barbaridad de cifra. ¿Y por qué nadie habla de endometriosis? Porque es una enfermedad tabú de mujeres relacionada con la reproducción, donde una persona no te dice, te puede decir, mira, he roto una pierna, pero no te dice, mira, tengo endometriosis, porque además está relacionada con infertilidad. Entonces, no poder tener hijos es algo que tampoco uno va publicitando. Entonces, no se ha hablado, pero se conoce de hace mucho tiempo. Y nosotros, el grupo de inmunología, trabajamos con 2 ginecólogos especialistas en endometriosis, Francisco Machado en Reina Sofía y Pilar Marín en La Risaca, que es donde hay una unidad de endometriosis en la región, la única que hay está aquí en La Risaca. Y nuestra parte es intentar descubrir por qué los macrófagos, que son células del sistema inmunitario que eliminan ese tejido en las mujeres sanas, por un mecanismo que parece que es algo habitual, no ocurre solamente en mujeres enfermas, por permeabilidad de las trompas de falopio, ese tejido menstrual aborda la cavidad abdominal y el endometrio entra, pero en las mujeres sanas nuestro sistema inmunitario lo limpia, lo elimina y no ha pasado nada. No sabemos por qué en estas personas no lo elimina, entonces estamos estudiando qué señales le llegan a ese macrófago para interpretar que lo que debe hacer en vez de eliminar el tejido es protegerlo, ¿vale? Estas células son capaces de, según las señales del entorno que le lleguen, fagocitar, destruir o
reparar y producir vasos sanguíneos para cuidar. Entonces hay como un malentendido en estas personas y en vez de eliminar ese tejido ayudan a que siga creciendo, ¿vale? Entonces la inmunoterapia, como sabéis ahora, el Premio Nobel de Medicina se lo han dado a 2 investigadores precisamente por su aportación en inmunoterapia al cáncer. Pensamos que es una de las posibilidades para que estas mujeres tengan un tratamiento eficaz, porque no os lo he comentado, existe un tratamiento pero es muy agresivo y es poco eficaz. Normalmente es terapia hormonal para evitar que el ciclo continúe, por tanto no pueden ser madres, porque si no ovulan no pueden ser madres, y solamente evita el dolor, pero no cura la enfermedad. ¿Vale? Para poder investigar en ello, habéis participado en un proyecto de crowdfunding organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. También habéis tenido un concierto que se organizó para recaudar fondos. Sí. De alguna manera, pues esos proyectos han salido muy bien, pero seguís buscando fondos, con lo cual no debe ser sencillo investigar en este área. No, es complicado, en cualquier área. En España, desafortunadamente, la inversión que se hace en ciencia es baja. Esperemos que las cosas vayan cambiando. Hemos pasado por una situación de crisis económica donde se ha recortado mucho y hay muchos grupos de investigación que han tenido dificultad. Entonces, gracias a la colaboración, en caso tenemos que agradecer mucho a Lucía Arnaiz con su asociación Endomeque, que ha sido la que ha hecho el concierto benéfico, a la Fundación por el micromecenazgo, y tenemos pedido también a la Fundación Seneca un proyecto de investigación que no se ha resuelto todavía y esperemos que haya fondos para poder hacerlo, porque ya os digo que es algo que se conoce, que se ha investigado, pero no se llega a resolver. No tiene cura de momento y estamos intentando que lo tenga. ¿Cuánto dinero se necesita? Pues de momento el proyecto que nosotros solicitamos 85.000 euros y como... No es tanto, ¿no? 85.000 euros. Bueno, pero como todos tenemos muchas cosas interesantes sobre las que investigar, me imagino que pues se prioriza y bueno, espero que ahora que nos estamos recuperando y que tenemos además, gracias al dinero que hemos conseguido, hemos podido de momento hacer una publicación este verano en agosto en Scientific Report, que es una revista internacional de mucho prestigio con un índice de impacto alto, para definir cómo es el sistema inmunitario de esas células en las mujeres sanas, porque no había estudios hechos, porque para abrir una persona sana, pues la verdad es que ese estudio no se puede hacer. Y gracias a las mujeres que hacen ligadura tubárica para esterilización, que son mujeres sanas, que se les hace una operación, hemos podido conseguir células suficientes para definir qué es el concepto de macrófago sano, qué hace un macrófago sano, y ahora vamos a comparar qué es lo que ocurre en las mujeres con endometriosis para buscar una diana terapéutica y diagnóstica que haga que se pueda detectar antes, que el método para detección no sea tan agresivo, no tengan que pasar por un quirófano o tener una terapia hormonal y en fin. Hay que decir que si alguien quiere apoyar esta investigación, todavía están a tiempo. En redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, se les puede seguir como Inmunología UMU, les pueden encontrar y ahí ellos han puesto toda la información, hay un número de cuenta, toda la información sobre el proyecto, sobre a dónde van destinados los fondos, y ahí se puede participar económicamente pues para ayudarles a seguir investigando en este asunto que, como vemos, afecta a tantísimas mujeres. Yo me he quedado con ese dato, 35.000 murcianas lo padecen y es pues una enfermedad silenciosa, por lo que dices, ¿no? Y además hay muchas personas que no están diagnosticadas porque a veces las mujeres se dan cuenta cuando quieren ser madres, que normalmente esperamos ahora mucho y ya vamos con el agobio de que se nos pasa, el reloj biológico nos avisa, entonces no se quedan embarazadas y buscando qué es lo que ocurre, entonces se encuentran que tienen una endometriosis y a veces el tiempo que ha transcurrido es que el ovario está degradado o parcialmente destruido por ese tejido que crece, pero no le ha dado sintomatología. Entonces pretendemos encontrar algún marcador que nos haga esa señal rápida a través de un análisis de sangre, alguna molécula que nos indique que hay un riesgo y que se pueda mirar antes de que pase el tiempo y sea difícil. Vale. Porque en una revisión rutinaria decías que no, que tampoco... Si no tienes síntomas y no tienes dolores, o los dolores no les haces caso, o tienes un sangrado, pues pasa desapercibido y se dan cuenta cuando quieren ser madre y ven que no pueden. Y también los profesionales no siempre tienen esa formación. De hecho, este próximo viernes hay un congreso, cuéntenos María, un congreso precisamente para ginecólogos. Efectivamente, muchas de las asociaciones de mujeres afectadas se quejan del toreo que tienen del médico de familia, que luego, perdón, dan servicio, un ginecólogo les dice una cosa, otro les dice otra, entonces realmente hay una falta, digamos, de información desde el básico del personal
personal de medicina, y entonces pues tanta labor de difusión ha tenido su fruto, y Pilar Marín es una de las investigadoras que trabaja con nosotros, parte del comité que organiza este evento, que ha tenido una solicitud masiva de ginecólogos, es solo para ginecólogos, y tenemos un aforo de 300 y hay más de 750 solicitudes, es decir, que hay una motivación social, una motivación de los especialistas y de la investigación, y esperemos que entre todos consigamos que esas tasas bajen, que se diagnostique pronto y que tengamos una solución real, porque la cirugía no repara, normalmente a veces vuelve a cursar otra endometriosis, así que en eso estamos. De momento las investigaciones continúan, de momento también decimos que la región de Murcia cuenta con 2 unidades para esto en concreto, con lo cual poco a poco, pasito a pasito. Una unidad en la Risaca. Pretendemos que Reina Sofía abra una unidad, gracias a Paco Machado, que estaba trabajando en la Risaca y se ha ido. Y poco a poco hay comunidades autónomas que no tienen unidad de endometriosis, o sea que con lo cual es un gran avance. Dando pasos, sí, despacio, pero muy gran avance, una buena noticia. María Martínez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Un placer. Gracias. Nosotros, como siempre, a estas horas vamos a echar un vistazo a la agenda científica que, como siempre, viene cargada de muchos eventos. Tomen nota. Hasta el 31 de marzo en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se puede disfrutar de la exposición Houdini, las leyes del asombro, dedicada al famoso escapista, en la que se combinan ilusionismo y explicaciones científicas. El jueves 24 a las 7 de la tarde, en el hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, tendrá lugar la mesa redonda ¿Cómo se está evaluando? ¿Qué dice la ley y qué se hace? ¿Quién lo hace bien?, que se celebra en el marco del ciclo Una educación para el siglo XXI. El lunes 28 de enero tendrá lugar la celebración de la toma de posesión como presidenta de la Real Academia de Medicina de Murcia de la catedrática María Trinidad Herrero Ezquerro, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia. Del 18 de febrero al 29 de marzo tendrá lugar el curso de iniciación a la astronomía. Todos los sábados y domingos a las 12 en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se celebra una sesión de planetario infantil. La duración de las sesiones es de 35 minutos aproximadamente. Y 31 de la mañana, bueno, pasamos de hablar de salud, de todas las investigaciones que se llevan a cabo en el laboratorio de la Universidad de Murcia, para meternos de lleno en la empresa, porque siempre decimos que la región de Murcia es de las pocas comunidades que puede sacar pecho a la hora de emprender, y cada mes el INFO, el Instituto de Fomento, pues premia a aquellas empresas, a aquellos emprendedores, pues que de alguna manera despunta. María José. Sí, así es, y hoy tenemos aquí precisamente uno de los ganadores del último trimestre del 2018, que se entregaron los premios ahora esta semana. Nos acompaña David Amores, que es de la empresa Entorno Agronómico, y nos acompaña también Álvaro Armada, que es el jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial del Instituto de Fomento. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, decimos que el Info da cada mes, otorga unos galardones a los emprendedores que despuntan, ¿no?, de la región. ¿Con qué pretensión? Bueno, los premios Emprendedor del Mes, que viene concediendo el Instituto de Fomento desde el año 2012, tienen, digamos, un doble objetivo. El primero es apoyar a los proyectos de emprendedores que despuntan, como tú dices, para darles difusión, como estamos haciendo ahora mismo con el proyecto que nos acompaña, pero tiene un segundo objetivo mucho más ambicioso, que es, digamos, promover el emprendimiento en la región de Murcia. Murcia es una región muy emprendedora y lo que perseguimos con estos premios es fomentar una imagen positiva del emprendedor, del empresario, y conseguir que entre todos, porque esto es una actuación que coordina el Info con el resto de organismos que conforman el ecosistema emprendedor de la región de Murcia, conseguir que cualquier persona que tenga una idea consiga, y un proyecto viable, consiga ponerlo en marcha, con la ayuda de todos. ¿Y qué tipo de empresas se presentan a este emprendedor del mes? Porque es una por mes, al final son 12 cada año, luego se presentan al emprendedor del año, pero ¿qué tipo de proyectos son los que se valoran? Bueno, nosotros los criterios de selección de los proyectos, hay un denominador común que es la innovación. El proyecto tiene que ser innovador, que no quiere decir que tenga que ser un proyecto tecnológico, pero la innovación tiene que estar presente en parte del proyecto. Tiene que ser una persona física, un autónomo o una persona jurídica de menos de 2 años, que se dirija al Instituto de Fomento y nos presente un proyecto que sea viable, que sea innovador, como he dicho, y nos fijamos mucho en el equipo emprendedor y en los indicadores de facturación de la empresa y de la evolución histórica que haya podido tener hasta ese momento la empresa, que, como digo, tiene que tener menos de 2 años de antigüedad.
Hablas de innovación, Álvaro, pero también de internacionalización, siempre buscando, ¿no? Sí. la otra cara a estas empresas que puedan salir de nuestras fronteras. Sí, la verdad es que un alto porcentaje de los proyectos que pasan por el Instituto de Fomento y que empresas que se crean nacen ya con vocación de internacionalización. Entonces son unos datos muy positivos para la región de Murcia, porque se trata de empresas a las que están comenzando, pero con esa vocación es mucho más fácil para el Instituto de Fomento ayudar a consolidar sus negocios. Claro. Diego, ¿qué tenía de innovador vuestro proyecto? Porque habéis sido ganadores y merecedores de ese empresario del mes. A ver, yo creo que principalmente porque está enfocado en la economía circular. Estamos en la tendencia de desarrollar proyectos industriales que tengan bajo impacto en el medio ambiente, que sean eficientes, y yo creo que esa es la principal característica que ha valorado el Info y la escalabilidad del proyecto, porque al final residuos que se puedan tratar los hay en Murcia, pero los hay en cualquier parte del mundo, y precisamente creo que por ahí el equipo es lo que ha valorado el Info como valor añadido del proyecto, por decirlo de alguna manera. Porque, ¿qué hacéis? Cuéntanos, para quien nos esté viendo y no sabe qué es lo que hace la empresa. Bueno, básicamente lo que hemos intentado hacer es replicar un proceso que se da en la naturaleza, que consiste en que allí donde hay residuos hay seres vivos que aprovechan los nutrientes que están en esos residuos. Así que lo que hacemos es que nos hemos convertido en granjeros de insectos, más concretamente la mosca soldado negra, que es un insecto muy eficiente, y aprovechamos los nutrientes que están en los residuos para alimentar a larvas de esta mosca, que tiene un ciclo muy sencillo. La mosca pone un huevo, el huevo se convierte en larva y la larva vuelve a ser una mosca. Bueno, pues aprovechamos el apetito voraz de esa larva para alimentarla con residuos y luego utilizar esos nutrientes en alimentación animal, en farmacia o en otras industrias. Estáis, bueno, ya imagino que habréis despuntado, ¿no?, con este proyecto que conocíamos también aquí hace apenas, no sé si un año aproximadamente. Sí, con Pablo, ¿En qué punto estáis? Si bien es cierto que hemos estado un par de años o tres maquinando y creando redes de colaboración con empresas o con instituciones, este es el año de la implantación del proyecto. Empezamos a construir un piloto ahora en las instalaciones de Cañadermosa, englobado en el proyecto Valley Waste, que Gemma estuvo aquí la semana pasada. Y la siguiente vuelta de tuerca es la comercialización de estas factorías aplicadas a las necesidades de los clientes. Así que primero hemos pensado qué hacer, ahora estamos haciéndolo y en una siguiente fase saltaremos ya a nivel nacional o a nivel internacional, obviamente. Álvaro, desde el año 2012 ya podemos decir que el emprendedor del mes tiene un recorrido, con lo cual ya un poquito de balance podemos hacer. Imagino que estáis en contacto con muchas, si no con todas, de las empresas que hayan ido ganando este premio y habréis podido ver también una evolución de hacia dónde despuntan o no después de haber sido elegidas emprendedoras. Pues desde el año 2012 han pasado casi 300 proyectos, se han presentado casi 300 proyectos a los premios. Llevamos ya 83 empresas ganadoras del Premio Emprendedor del Mes. Y la verdad es que cada vez son proyectos más innovadores y más tecnológicos. Luego los 12 premios Emprendedor del Mes se presentan a una convocatoria para el Premio Emprendedor del Año, que es la que vamos a comenzar ahora en las próximas semanas. El año pasado, por ejemplo, la ganadora del Premio Emprendedor del Año 2017, el anterior, fue Nido Robotics, que es una empresa de drones submarinos que ya ha creado más de 10 empleos de cualificación y que está creciendo muchísimo. Como he comentado anteriormente, desde el Instituto de Fomento vemos muchísimos proyectos y hay un ecosistema emprendedor en la región por la que muchos inversores internacionales se están interesando. Entonces, en el último trimestre, por mencionar las imágenes que estamos viendo, los 3 ganadores han sido una empresa como Entomo, de economía circular, un proyecto de economía circular, otra empresa de moda urbana dirigida a gente de la generación Z, gente joven, que su innovación está en el proceso de comunicar por redes sociales y organización de eventos para consolidar esa marca. Y el tercer proyecto fue Newsell, que es una plataforma web dirigida a comercios que quizá no pueden permitirse tener una web para vender y no tienen los medios suficientes, y esta empresa les ofrece toda la logística de pagos y de entrega de los pedidos a estos comercios locales. Sin duda es una manera, ¿no?, de motivar al empresariado murciano, al emprendedor joven, a que lleve a cabo, ¿no?, ese proyecto que ha empezado con tanta ilusión. Yo siempre lo digo, nosotros egoístamente utilizamos a casos como el de Diego y otros emprendedores
para utilizarlos como ejemplos, como modelos a seguir de otros emprendedores que a lo mejor se fijan en ellos y dicen, pues es una especie de aliciente para seguir adelante con sus proyectos. O sea que en realidad los estamos utilizando para que muchos otros proyectos de emprendedores sigan adelante. Diego ha comentado que forma parte de la empresa del proyecto Value Waste, un proyecto del que estuvimos hablando la semana pasada con la directora del CETENMA, un proyecto europeo, pero además de ese proyecto entiendo que tenéis una evolución como negocio, que queréis trabajar de manera independiente. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿A quién os dirigís con ese producto que sale de la larva de la mosca? Sí, los clientes se pueden enfocar en dos ámbitos, porque en realidad para nosotros es un cliente el productor o el gestor de residuos que tiene la necesidad de dar un valor económico a algo que o bien le supone un coste o bien no estamos obteniendo un valor suficientemente alto, y por otro lado los clientes también son los receptores del producto final, que puede ser desde una grasa que se utilice en la industria farmacéutica hasta una harina enriquecida en proteína que se puede utilizar en acuicultura. Por tanto, trabajamos en esas dos líneas. Tenemos por delante una aventura muy interesante. El caso del proyecto Value Waste, por ejemplo, tener en cuenta que hasta este año o durante estos años la cantidad de residuo orgánico que va a vertederos es prácticamente el 50% de lo que se genera, y la Comisión Europea ya ha dicho que en un plazo corto de tiempo tendremos que ir a un 10%, por tanto tenemos que buscar alternativas, y precisamente Value Waste enfoca en eso. Y quería resaltar que al final la región de Murcia se coloca en punta de lanza de innovación en relación a la gestión de los residuos urbanos, que necesita la implicación de las instituciones, pero también la implicación de la gente en sus casas, que sea consciente de que es necesario separar y reciclar. Ya por último, hablabas de una aventura, el camino no es nada fácil, o sea, se habla de emprendimiento como algo maravilloso, o sea, todo el mundo quiere ser emprendedor, sí, pero hay muchas piedras en el camino, muchas horas de trabajo. Sí, yo siempre lo digo, que el emprendimiento necesita de paciencia y constancia, y a veces es complicado combinar las dos, pero es cierto que en el caso de Murcia, después de dar alguna vuelta a nivel nacional, el capital humano del Info ofrece un soporte muy interesante, porque lo comentamos allí en la entrega de premios, y creo que merece la pena decirlo, que hay gente que cuando levantas el teléfono está ahí para contestar a las preguntas y poder resolver esas dudas que surjan. ¿No? Sí, porque el Info, además de ayudas, también orienta, ¿no? Es como una especie de veleta, ¿no? Que marca un poco el rumbo de cualquier empresario. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos estos proyectos. Estaremos muy pendientes de quién será el de este año. Gracias. Gracias. Y nosotros pues nos vamos de la región concretamente a pasar un poquito de frío, María José, a la Antártida, porque hoy nuestra noticia del día está exactamente allí. ¿Por qué? Está en la Antártida. Pues bueno, porque el ser humano es explorador. Somos exploradores por naturaleza, y todavía quedan en el planeta Tierra muchos sitios que visitar, aunque ya estamos empezando a salir a otros planetas. Bueno, pues hay un grupo de investigadores que ha conseguido perforar el hielo de la Antártida, ese continente desconocido, y llegar hasta el lago Mercer, que es el lago más profundo de la Antártida. No obstante, hay como más de 300 lagos bajo el hielo de la Antártida que se tenga constancia. Bien, pues ellos han conseguido llegar hasta ese lago Mercer, y allí han encontrado un ecosistema que podríamos decir más propio de otros planetas que del planeta Tierra. Han encontrado en un entorno que se conoce aislado desde hace unos 100.000 años, que se dice pronto, pues han encontrado más de 10.000 microbios. No son muchos si se compara con los que hay, por ejemplo, en el agua del mar, pero son un disparate si pensamos en un entorno prácticamente sin luz y sin oxígeno. Con lo cual esto nos cambia, por un lado, la perspectiva de la Antártida, y luego también nos abre muchas vías de nuevas investigaciones, de nuevos desarrollos. Piensa, por ejemplo, que a lo mejor en alguna de esas bacterias está la cura de alguna enfermedad que hoy en día no sabemos dónde encontrarla. Con lo cual, pues bueno, el seguir avanzando, el seguir descubriendo nuevos territorios y nuevos microorganismos, que decir que hay vida en la Antártida, pues no hay un extraterrestre ni hay un ser que no conozcamos, suelen ser microscópicos, pero oye, igual está ahí el avance para algunas cosas que hoy en día nos cuestionamos dónde pueden estar. Así que esa ha sido la noticia última de estos días que quería acercar yo esta mañana. La respuesta seguro que la tendremos en muy pocos años. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene con más ciencia. Perfecto, gracias a ti.